Santa Fe. Vamos a dialogar, ya lo tenemos en línea con el secretario de Transporte de la Nación, me refiero a Diego Giuliano. ¿Cómo le va, Giuliano? Andrés Batistela lo saluda y gracias como siempre. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto grande comunicarme con vos esta mañana. Con una buena información, Giuliano, y por esto nos contactábamos, porque después de que la semana pasada tuvimos un nuevo paro de transporte de pasajeros acá en la ciudad de Santa Fe, porque no se habían depositado todos los fondos de todos los salarios, perdón, de los choferes de colectivos. Hoy hay anuncios sobre un nuevo desembolso de subsidios por parte de la Nación hacia la provincia, ¿no? Sin duda, ese es el aporte que salió por una resolución del Ministerio de Transporte y que tiene que ver con completar un programa en este caso, de subsidio, de compensación al transporte público de pasajeros urbano y suburbano también, por supuesto, hasta una determinada distancia, del interior del país. Ustedes saben que la fotografía que nosotros tenemos del subsidio y la compensación al transporte público de pasajeros del interior es la que recibimos en el año 2019, una fotografía que indica que durante la gestión anterior prácticamente eliminaron en este caso, los subsidios, las compensaciones al transporte del interior del país, a raíz de que en el año 2018 se firmó un consenso fiscal por el cual se ocultaba el déficit a los efectos de realizar trámites y negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional, y de ese ocultar el déficit surge la práctica desaparición del subsidio al transporte del interior. Esto trajo aparejado que durante la gestión del presidente Fernández se hayan triplicado los subsidios al interior. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, en el 2019 recibía 896 millones de compensaciones y hoy está alrededor de 2.900 millones. Es decir, un aumento de más del 200%, mucho más del 200% en materia de subsidios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la realidad del transporte urbano de pasajeros luego incluso de la pandemia es algo que tenemos que seguir, que tenemos que compensar y que también tenemos que reconocer en las dificultades que ha tenido en este último año. Claro, estos fondos, Giuliano, nos permiten que llegar a fin de año de buena manera, digo, porque usted mismo está mencionando que el momento es crítico, esto es un paliativo, que ¿cuánto puede durar? Bueno, la programación que ha hecho el Ministerio de Transporte, en este caso el refuerzo que ha planteado el presidente Fernández a este subsidio, nos permitiría ir compensando de la manera que se ha programado hasta fin de año. Y este es un esfuerzo que se está realizando, ¿no? ¿Por qué? Porque del monto original de 20.000 millones, que es el monto establecido para el subsidio al interior, que discutió el Congreso de la Nación en el presupuesto, bueno, hay obviamente un plan de refuerzo, pero también lo importante es encontrar respuestas de fondo a este tema. Y el Ministerio de Transporte ha planteado un proyecto normativo que se debata en el Congreso de la Nación, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que incluso tenga la participación del COFETRA, que es el Consejo Federal del Transporte, para poder llevar adelante un criterio de reparto de lo que es el subsidio al transporte en relación a la trazabilidad del subsidio, a las necesidades de cada jurisdicción, a los kilómetros recorridos, a los criterios que se estipulen y que surjan de este debate. Así que esta es la tarea que estamos llevando adelante en este momento. Claro, y en esto que alguna vez hemos charlado, Giuliano, de la desigualdad en la distribución respecto, el interior respecto del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, con esto se achica un poquito más al menos. Vamos achicando la brecha, vamos achicando una diferencia que realmente, más que una brecha, era un precipicio. Porque cuando le toca a esta gestión de gobierno asumir, la fotografía que le contaba yo es la de esa práctica desaparición del subsidio al interior del país. Y esto tiene que ver con un pacto, un acuerdo firmado por todos los gobernadores
en ese momento, a raíz de una negociación que se había llevado adelante, donde había compensaciones que luego se fueron retirando. Es decir, lamentablemente, esto que se diseñó en el año 2018 no dio ningún resultado, significó la práctica eliminación del subsidio al transporte público de pasajeros del interior, y lo que estamos haciendo es remontar esa fotografía, mejorar la relación, y también es cierto ir analizando de qué manera acompañar en el medio de una pandemia que hoy está aflojando, pero que ha tenido picos muy, muy graves en el sentido del transporte. Imagínense que cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay que aislarse y que hay que distanciarse, eso es lo contrapuesto a cualquier sistema de transporte urbano, suburbano, de cualquier tipo. Uh-huh. Esto generó un aumento obviamente, de las complicaciones que ya venían pendientes en materia de transporte público, y que por supuesto el gobierno nacional ha remontado a través de esta decisión de triplicar en todo este lapso 2019-2021 el aporte al subsidio del interior del país. Claro. En lo que es larga distancia, imagino, bueno, que este fin de semana muchos volvieron a trabajar a pleno después desde marzo del 2020, Giuliano, ¿no? Sin duda que la larga distancia, que también vivió un momento crítico, como bien lo planteás, estos últimos días ha tenido un repunte a raíz de que se movilizaron en el país más de 4 millones de personas en este fin de semana largo. Uh-huh. Y esto nos hace prever un repunte en toda la actividad, una mejora en los términos relativos del turismo. Ya lo veníamos viendo con el previaje, con este sistema de anticipar, ¿no? De poder comprar viajes de turismo con devolución de parte del Estado para otros gastos vinculados al turismo. Todo eso nos hacía ver que hay una temporada que repunta y hay una ciudadanía que está pensando, en este caso, en movilizarse. Uh-huh. Obviamente, esto va a mejorar la situación. Claro. Giuliano, la otra cuestión que queríamos charlar con ustedes es algo que se anunció la semana pasada: inversiones por más de 400.000 millones de pesos, más de 800 obras de infraestructura en lo que tiene que ver con el transporte en todo el país. ¿Qué nos toca a Santa Fe? Bueno, el Ministerio de Transporte anunció la semana pasada todo el programa de obra pública especializada en transporte. Uh-huh. La obra pública, cuando se especializa en transporte, tiene que ver con la multimodalidad del transporte, la conexión ferroviaria, automotor, fluvial, marítima y aérea, por supuesto. Uh-huh. Y esto genera una red de logística y de transporte también de pasajeros en todo el país. En el caso de la provincia de Santa Fe, el ministro Alexis Guerrera, la semana pasada, junto al gobernador Perotti, suscribieron varios contratos, entre ellos el convenio para el puerto de la ciudad de Reconquista, de 200 millones, para obras portuarias, y lo mismo para obras portuarias a llevarse adelante en la ciudad de Santa Fe, otros 200 millones. Uh-huh. De todo lo que es la refacción y la mejora de la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe, uh-huh, que también se suscribió en esa oportunidad, y el inicio de obras, yo diría de la obra más importante a nivel ferroviario que hoy tiene la Argentina, que es el Circunvalar Santa Fe, justamente. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, una obra que tiene ya una licitación adjudicada, por lo tanto se comienzan los trabajos. Hemos estado el jueves en el inicio de obras yo le diría algo que cambia completamente, no solamente la cuestión de la carga y la mejora del costo de los fletes por la reducción del tiempo, uh-huh, a raíz de la circunvalación a la ciudad de Santa Fe, sino además de la carga, la situación de la propia ciudad de Santa Fe, en cuanto que descomprime el tránsito y permite que 61 pasos a niveles que eran atravesados por trenes de carga, hoy estén de alguna manera resueltos, uh-huh, o desde la perspectiva nuestra, descomprimidos. Claro. Vamos a poder aumentar la cantidad de trenes para llegar a los puertos del sur de la provincia, vamos a poder mejorar el tiempo de viaje, uh-huh, la velocidad comercial, y vamos a poder también lograr bajar fletes y costos logísticos
cuando una obra de esta magnitud, que al Estado nacional le significa una inversión de casi 6.000 millones de pesos, se puede hacer realidad en la provincia de Santa Fe. Giuliano, le agradecemos, como siempre, por su tiempo, muy amable. La seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias a usted, un saludo a todo el equipo y gracias por el contacto. Un saludo, chau, chau. Diego Giuliano es el secretario de Transporte de la Nación, lo tenían acá en Canal 5 Santa Fe.